Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Marcos. Recordemos que ya estamos en el capítulo 4 y hoy entramos en el versículo 13. Todo el capítulo 4 mayormente nos habla de parábola, la parábola del sembrador. Y estamos en el 4, donde ya hemos visto la parábola, hemos visto los motivos. ¿m? Y ahora vamos a ver lo que realmente es la explicación de esta parábola del sembrador. Marcos 4, del 13 en adelante. Vamos a darle paso. Marcos 4:13. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Wow. Aquí vemos la explicación que da el maestro acerca de realmente de lo que es la parábola. Y mirando, ¿verdad? Entonces, ya mirando aquí lo que realmente el Señor, pues, habla claramente. El Evangelio, vamos a tomarlo como que es la semilla. Se le predica a una persona, pero esa persona la escucha por varios días, se motiva, pero después la suelta, no sigue, no le da seguimiento. Entonces puede ser que la semilla que entró en una persona, sea usted o en mí, no fue de mucha duración, no fue extensa, pero no la semilla en sí, sino que entró en tierra mala, en tierra que no la quiere. Y por eso él hace la relación de semejanza entre la parábola del sembrador y lo que es el evangelio. Entonces, él le dice, ¿no sabéis esta parábola? Dice el 13, ¿cómo pues entenderéis toda la parábola? O sea, Jesús le dijo, si no entienden el ejemplo de la semilla, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? O sea, en el 14, entonces dice, el sembrador es el que siembra. Y el campesino representa al que anuncia la buena noticia. Las semillas que cayeron en el camino representan los que escuchan la buena noticia, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Hay personas que usted le predica y en 2 o 3 días están con ese afán, con ese amor, pero después viene, y se cae. Estamos hablando con relación a de semejanza a la semilla del sembrador. Entonces, el evangelio se le predica a gente, usted ve gente 2 o 3 días muy contento, al quinto día ya. Entonces, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan la buena noticia, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Marcos 2, 23 y 26. La palabra del reino, es decir, el evangelio que está relacionado con el reino. Marcos 1, 15. El maligno, es decir, Satanás. Mateo 6, 13. Mateo 12, 24, 29. Mateo 13, 39. Si nos damos cuenta, en Mateo, Satanás también se conoce como el diablo. Mateo 4, 1, 5, 8 y 11. También se le conoce como el tentador. Mateo 4, 3. El príncipe de los demonios. Mateo 9, 34. Belcebú. Mateo 12, 24, 27. El enemigo.
Mateo 13:39. Satanás usa la tentación para que desobedezcan a Dios lo que ceden a esa tentación. Mateo 4:1-11. Jesús no cedió. Mateo 6:13. Mateo 16:23. En la cruz, Cristo venció a Satanás y eventualmente lo destruirá. Mateo 25:41-46. Mire, dice el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea, las semillas que cayeron entre piedras se representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Hemos visto personas así, ¿verdad? Aceptan el evangelio, aceptan al Señor y tienen varios días, tienen varios meses contentos, pero después se desvanece todo en pedregales. Entonces, pero mire aquí, dice el 17, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Personas que están muy contentos en el evangelio, muy bien, y muy para allá, pero desde que llegan los problemas, desde que comienza que lo botan del trabajo, que si esto, entonces ya ahí como que pierden la fe. Pedregales, pierden la fe. Pero no solo eso, dentro del mismo cristianismo vamos a encontrar, ¿sí? Así como usted lo escucha, muchos tropiezos dentro del mismo cristianismo. ¿Por qué? Por poner los ojos en hombre, que si el líder dijo esto, que si aquello, que si lo otro. Pero nosotros debemos de tener los ojos puestos en Jesús, no un líder, porque nos pasan las cosas, y digo nos pasan por eso, porque ponemos los ojos en el pastor, y en los líderes, en esto, en aquello. Y realmente nosotros tenemos que seguir a Jesús, claro, con su palabra ahí totalmente, porque podemos realmente enfrentar a una persona, confrontarlo, mejor dicho. Mire, la palabra nos dice esto, sea quien sea, obedecer a Dios antes que a los hombres, pero entonces nos desanimamos y ahí viene y se cae todo. ¿Por qué? Porque no tiene raíz en sí misma. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría le dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Cuando se habla de que no tienen raíz, es decir, los que oyen la palabra del verso 19 y responden, pero no con fe. Al enfrentar la persecución, Mateo 13, 20, 21, renuncia a su asociación con Cristo, demostrando que no había experimentado una conversión genuina, verso 21. Dice el 18 de aquí, del 4 de Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Entonces, el 18, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos, oyen el mensaje. Pero entonces viene aquí el 19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay quienes realmente han creído, ¿verdad? Realmente han creído en el Señor y están ahí firmes. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Que los afanes, que si esto, que tengo que trabajar, pero pueden ir a la congregación a reunirse para los estudios o pueden ir para el culto, pero tengo que trabajar, tengo que mantener, tengo que hacer aquello, que si esto. Esos afanes lo que hacen que en vez de acercarlo a Dios, lo alejan. Tienen fe, pero en los afanes lo hacen que estén ni aquí ni allá. Y a todos nos ha pasado, pero realmente debemos saber que tenemos un compromiso con el Señor. Mi querido, mi querida, esos afanes que usted tiene, que yo podría tener, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. La semana tiene ¿cuántos días? 7. El mes tiene ¿cuánto? 31, 30 a veces. Días. La semana tiene 7 días. Y usted no puede coger 2 horas para dedicarse al Señor. No, porque mira, si yo no trabajo, si yo esto, pero el que provee es Dios.
Y nosotros, esos afanes, nos hacen ir alejando poco a poco del Señor. O sea, esos afanes no dejan que el mensaje cambie su vida y solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Los espinos, las preocupaciones del mundo, las preocupaciones de esta vida, pueden hacer que uno se desvíe de la obediencia y la fidelidad de Cristo. Es verdad que tenemos problemas, es verdad que tenemos necesidad, pero así como sacamos 1 hora, 2 horas para disfrutar de una buena comida, vamos a un cumpleaños, vamos a esto, ¿por qué no tenemos tiempo para visitar la casa del Señor? ¿Por qué no tenemos tiempo de escuchar, escuchar palabra de Dios? Entonces, Mateo 6, 19 al 34. En engaño de la riqueza, el afán de tener riqueza no es compatible con el seguir a Jesús. Y yo repito, el afán de tener riqueza no es compatible con el seguir a Jesús. El peligro de la riqueza puede verse a menudo en Mateo 4, 8 al 10, léalo. En Mateo 6, 24. En Mateo 19, 16, 30. En Mateo 26, 14, 16. En Mateo 27, 3 al 10. En Mateo 28, 11 al 15. Ahora, dice el verso 20 aquí para terminar. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ah, pues la semilla fue echada, una en pedregales, otra en camino malo, pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la escuchan, tienen tiempo para escucharla. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. No solo la reciben, la oyen y la reciben, sino que también dan fruto. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Estas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. ¿Por qué ella habla de tierra buena? O sea, que por fe aceptaron la palabra y produjeron mucho fruto. Esta constituye una de las 8 parábolas mayores sobre el reino de Dios. Su mensaje central es que el evangelio del reino llegará con diversos grados de éxito al corazón humano. Mi querido, mi querida, los judíos estaban esperando un reino apocalíptico que no podía ser resistido y destruiría completamente el mal. Ellos no podían concebir un reino fundado en el servicio que llegara calladamente para solicitar la respuesta humana e ir expulsando el mal. De la interpretación de Jesús, como vemos en los versos 18 al 23 de aquí del 4 de Marcos, también aprendemos que el reino está constantemente presente entre nosotros, aunque no consumado, que la autosuficiencia se opone al evangelio y que se puede esperar una gran respuesta, alguno al 100 por uno, como dice el verso 23 a su llamado. Ya para terminar, cerca de 1/3 de la enseñanza de Jesús está en forma de parábola. Es bueno que entendamos eso, en forma de parábola. Entonces, que son relatos cortos de la vida diaria, contados en forma de analogía para ilustrar verdades espirituales. En lugar de interpretar la parábola con una alegorización, o sea, representa una idea mediante una imagen simbólica exagerada de los detalles, se debe enfatizar los puntos relevantes de la historia. Sin embargo, la propia interpretación de Jesús en los versos 18 al 23 demuestran que los elementos de una parábola pueden de hecho poseer aplicación e importancia simbólica. Determinar tal importancia puede resultar y prestarse al abuso interpretativo en algunas ocasiones. Aún así, no se debe excluir una búsqueda como aquella que es posible realizar bajo la dirección del mismo espíritu que inspiró la parábola. Un método general sería descubrir la cuestión central utilizando principios históricos y gramaticales y apegándose a su propósito y mensajes originales. Entonces podremos movernos hacia aspectos de aplicación secundaria usando toda la revelación de la Escritura como guía para la interpretación. Este Marco 4, yo pienso algo personal,
Primero, aprendamos lo que es una parábola, una relación de semejanza. Entonces, en base a eso, ¿qué hace Jesús? Que le habla del campesino, del sembrador, de la semilla. ¿Y qué viene siendo? El evangelio, donde se siembre. ¿De en qué tipo de tierra se siembra el evangelio? La pregunta sería, ¿la tierra que han sembrado el evangelio en usted es buena? ¿La tierra que ha sembrado el evangelio en mí es buena, es mala o es en pedregales? Si es buena, entonces hagamos como lo del verso 20 que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que escuchan la palabra y la reciben, y no solo la reciben, sino que dan frutos al 30, a 60 y a 100 por uno. ¿A cuánto estamos usted y yo dando fruto del evangelio que ha sido germinado, que ha sido sembrado en nosotros? ¿Ha germinado el fruto, el evangelio, con nuestra conducta, con nuestra forma, con nuestro cambio de vida? ¿Verdad? No somos perfectos, vamos en camino, pero tiene que verse algo de que nosotros realmente hemos recibido el evangelio, no de hombre, sino de Cristo. Señores, gracias por su sintonía. Lo dejamos ahí por el día de hoy para venir con el verso 21, donde nos habla de que nada oculto que no haya de ser manifestado. La luz debajo del almo. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.